lo que tenemos es AX y tendremos la componente de RB, que será una fuerza orientada de derecha a izquierda, ¿cierto? RB coseno de 45 grados será una fuerza que esté actuando aquí. No hay más fuerzas horizontales, de manera que eso es igual a cero. La otra ecuación que nos da el equilibrio en el plano nos dice la suma de fuerzas verticales iguales a cero, ¿no? Hacia arriba tenemos a Y y tenemos una componente de la reacción RB. Entonces, a Y más RB seno de 45. Y hacia abajo tenemos el peso y la carga de 300 newtons aplicada en el punto C. Igualamos a cero. Y ahora tenemos la posibilidad de utilizar una ecuación de momento respecto de algún punto, ¿no? Entonces, el criterio para elegir eso es siempre buscar un punto por donde pase la mayor cantidad de fuerza desconocida. En este caso podría haber sido el punto A, por ahí pasan a X, a Y que no conocemos, o también puede ser el punto O. Por el punto O pasa a X desconocida y pasa a RB desconocida también, ¿no? Entonces, cualquiera de esos dos puntos puede ser utilizado como centro de momentos. Aquí utilicé el punto O. Entonces, lo que nos queda es evaluar el torque que genera cada una de las fuerzas. Miren ustedes, la carga de 300 newtons pasa por O, no genera torque. La reacción RB, su línea de soporte pasa por O, también no va a generar torque, ¿no? Y la fuerza AX tampoco genera torque, pasa por el punto O. De manera que nos quedan solamente dos fuerzas que generan torque, el peso y la reacción AY, ¿no? Entonces el peso genera un torque antihorario respecto del punto O, será entonces el valor del peso por el brazo de palanca, que será una proyección de esto aquí, ¿no? Como conocemos el radio, que es 1,5, también será la medida aquí, 1,5. Entonces con eso determinamos el ángulo aquí, porque si hay 45 grados con la vertical, hasta esta línea de trazo discontinuos, también hay 45 grados aquí, ¿cierto? Entonces, será 1,5 coseno de 45 grados, el brazo de momento para el peso. Y la fuerza Y está actuando exactamente a una distancia equivalente a radio, ¿no? Es un torque que va a ser en sentido horario, por eso le ponemos signo negativo. Es muy importante recordar siempre el uso de los signos en el trabajo de cualquier eh, cálculo que queramos hacer en el equilibrio en un plano, ¿ya? Hemos visto más atrás en otras clases de que eh, el trabajo escalar es aplicado básicamente con bastante sencillez para el caso de sistemas planos, pero siempre teniendo en cuenta el signo que debe generar, que debe tener, perdón, un torque al generar una intención de giro sobre un cuerpo. Bien, aquí tenemos entonces tres ecuaciones. Tenemos tres incógnitas que son AX, AY y RB. Así es que es cuestión de jugar con estas ecuaciones, ¿no? Entonces, si miramos aquí esta ecuación número 3, de inmediato nos da el valor de la fuerza Y. Entonces, una vez que tenemos a Y, pues vamos a la ecuación número 2, que es esta. Tenemos los valores del peso, tenemos la carga, tenemos el valor de Y, el único desconocido es RB, ¿no? Entonces, determinamos RB a partir de esa ecuación y con eso podemos tener el valor de AX, ¿no es cierto? Entonces, con esta ecuación número 1 tenemos el valor de AX como vemos aquí.
Y esa es la forma como se soluciona. Miren, estamos aplicando las tres ecuaciones de equilibrio. Suma de fuerzas en x0, suma de fuerzas en y igual a cero, suma de momentos en un punto determinado igual a cero. Así es como se tiene que trabajar en un sistema plano. Y vean ustedes lo importante que es tener un diagrama de sólido libre bien hecho, ¿no? ¿Qué hubiese pasado, por ejemplo, si olvidábamos el peso? Nuestra solución, de hecho, estaría mal, ¿no? Vamos a suponer que no sabemos cómo es la reacción en B. Igual, siempre vamos a tener problemas por ese lado. No importa en qué sentido pongamos a X, a Y. Si, por ejemplo, alguno de estos nos hubiese salido con signo negativo, significaría que hemos invertido el sentido en el diagrama, ¿no? Vamos a suponer, por ejemplo, que a X hubiese salido con signo negativo. Significaba simplemente que no era de izquierda a derecha, sino de derecha a izquierda. Entonces, solamente eso cambia. No tenemos por qué estar tratando de adivinar de buenas a primeras en qué sentido está aplicado en qué sentido está actuando la reacción de apoyo, ¿no? Aunque si miramos este diagrama con cuidado, vamos a ver, por ejemplo, que la reacción en B tiene una componente horizontal de derecha a izquierda y no hay otro punto donde esté actuando una fuerza horizontal, entonces no hay más que pensar que en A hay una fuerza de horizontal, también quiero decir, de izquierda a derecha, ¿no? Para equilibrar la componente esta. Y así se puede ir mirando ya paso a paso eso, ¿no? No sé si alguna pregunta, alguna duda al respecto. Bien, sigamos entonces. Allí tenemos otro ejemplo. Reitero, para los que llegaron tarde, estos son ejemplos de nuestra clase. No llegamos a tocarlos en la clase por falta de tiempo, así es que esta sesión la estamos dedicando a revisar los ejemplos a fin de que la próxima semana que hagamos una práctica conjunta de equilibrio en el plano y equilibrio en un espacio tridimensional. Adicionalmente le dije también los que querían, esto pueden presentarlo como si fuese una práctica, pero es opcional. Los que no quieren, pues no la presenten, ¿no? Bien, vemos entonces este ejemplo. Tenemos aquí un soporte en forma de L. Tiene un disco en el punto B. Está sujeto con un pasador en A. Y en C hay una polea. Por la polea pasa un cable que soporta una carga de 375 newtons. Tiene una rama vertical, el cable en el lado izquierdo, y en el lado derecho tiene una rama con una pendiente de 4/3, ¿no? Entonces lo que nos piden es, primero, que determinemos la fuerza que este pasador, este pequeño puntito blanco que vemos allí, este pequeño punto, ejerce sobre este soporte. ¿Ya? Entonces, como verán, me piden calcular ahí una fuerza, ¿cierto? Luego, en la parte B, me están pidiendo las reacciones en los apoyos A y B, el soporte, o sea, en estos dos. Debemos ir siempre pensando ya para qué me sirve eso, ¿no? En una situación práctica, yo voy a calcular en realidad una fuerza aquí en A y una fuerza aquí en B. Eso me va a servir, digo, en un caso real, para poder calcular cuál debe ser la sección recta de este pasador a fin de que soporte las cargas que están aplicadas, ¿no? Tendremos que en un caso de ingeniería aplicarle el factor de seguridad y ese tipo de cosas y ver qué hay en mercado, ¿no? Con eso nosotros podemos diseñar un pasador que sea suficientemente eh, eh, bueno para poder soportar esta instalación. Por este lado también tenemos un pasador, veremos qué tipo de carga se aplica allí y también tenemos que tener referencia de dónde están apoyados. Podrá ser una plataforma de concreto, de madera, no sé, o tal vez hasta soporte un pedazo de tecnopor, podríamos ponerle como apoyo. Eso se valora jugando con esto, ¿no? Entonces hay que
pensar que la utilidad se está generando por ese lado, la cuestión práctica para ustedes, la parte conceptual que tienen que saber cuando quieren hacer un diseño, está por ese lado, porque si ustedes miran esto simplemente y no ven cuál es realmente la parte útil, la parte práctica, pues se están perdiendo mucho, ¿no? Aparte de poder calcular este tipo de configuraciones, si queremos instalarlo, necesitamos saber cómo lo vamos a instalar, cuánto de resistencia debe tener al corte este pasador, por ejemplo, ¿no? Cuánto debe soportar el piso, si debe ser un piso especial o un piso común y corriente. Igual aquí podremos saber cuánto debe de soportar ese disco, el pasador, el piso. Hay tantas cosas que podríamos valorar allí. Bueno, pero centrémonos entonces ya a la solución del problema. Tenemos que hacer nuestro diagrama de sólido libre. El cuerpo de interés será aquí el soporte en forma de L. Hacemos un esquema que se parezca más o menos a esto. Lo dimensionamos con las dimensiones que aparecen aquí y nos ponemos entonces a sustituir las, nos ponemos a sustituir ahí las cargas que están aplicadas. Entonces, si miramos en B, es un contacto liso, hay una fuerza perpendicular a la superficie de contacto, la llamamos RB. Para valorar lo que hay en A, nuevamente decimos, bueno, estamos en un plano, de manera que mis posibilidades de movimiento de traslación son horizontal y vertical, y este pasador me permite hacerlo. Pues ya vimos en un problema anterior que el pasador no me permite hacer un movimiento de traslación ni horizontal ni vertical. Entonces, por eso lo sustituimos con fuerzas horizontal y vertical como reacción que reemplazan a ese pasador. Y en el punto C, nosotros tenemos, le decía en la clase, que la polea, que es un sistema mecánico, un elemento mecánico que hace que los efectos que están actuando sobre ella se trasladen a un eje, que es este pequeño pasador de aquí, y ese pasador lo transmite a este soporte. Entonces es puramente transmisión de carga. Son solamente medios de transmisión estos, ¿no? Entonces, si miro aquí hay una fuerza vertical hacia abajo, la puedo poner como que está actuando en C, y la rama inclinada con pendiente 4/3 la puedo descomponer en componentes horizontal, vertical, aplicada también aquí en el punto C. Ven aquí ustedes en el diagrama de sólido libre, las flechas de color azul son los que van a sustituir a esta tensión en esta rama del cable, ¿ya? Entonces, lo que me están pidiendo a mí en la parte A del problema es que yo determine cuál es la fuerza aplicada en este punto. Entonces, yo tengo dos componentes verticales y una componente horizontal que se conocen muy rápidamente porque aquí son como los catetos del triángulo 3 4 5, ¿no? La hipotenusa será 5. Entonces ya sabemos que si queremos como componentes, multiplicamos el módulo de la fuerza, que es 375, por, en este caso, la componente horizontal con 4/5 y la componente vertical con 3/5, ¿sí? Entonces, ya nos olvidamos aquí de la flecha de color verde, nos fijamos solamente en las flechas azules y esta de 375 vertical de color verde. Esas son las fuerzas que quedan. ¿Cómo se determina una fuerza resultante? Pues considerando la resultante vertical y horizontal, ¿cierto? Elevamos al cuadrado, le sacamos raíz cuadrada y aquí tenemos ese cálculo. De allí entonces obtenemos el valor de la fuerza aplicada aquí. Eso es entonces lo que nos han pedido en la parte A. En la parte B nos dice que determinemos las reacciones en los pasadores A y B. Para determinar las reacciones, generalmente se utiliza el criterio de momentos de fuerza y pues lo adecuado es elegir un punto por donde pasa la mayor cantidad de fuerzas desconocidas y calcular momentos respecto a ese punto, ¿no? Si miramos nuestro diagrama, el punto A es el punto por donde pasan dos fuerzas desconocidas, entonces podemos nosotros utilizarlo como centro de momento.
Entonces, suma de momento será igual a cero, será la ecuación de equilibrio que nos sea útil, en primer lugar, ¿no? Y tenemos entonces, generando en sentido antihorario, RB genera un torque antihorario. Las fuerzas verticales aquí no generan torque porque pasan por el punto A. Esta componente horizontal genera un torque en sentido horario, ¿cierto? Entonces, esos dos torques son los que tenemos escritos aquí, cada uno con su correspondiente brazo de palanca, vean ustedes. Para esto. Y una vez que tenemos entonces el valor de RB, que es el único desconocido aquí en esta ecuación, para el momento, entonces ahora ya tenemos, excepto las fuerzas en A, tenemos todas las demás fuerzas. Ahora podemos entonces aplicar sumatoria de fuerzas en X igual a 0 y sumatoria de fuerzas en Y igual a 0, ¿no? Entonces, siempre fijándonos en nuestro diagrama de sólido libre, sumatoria de fuerzas en X0. Entonces, a X será igual a la componente horizontal de la fuerza en C, ¿no? Directo, entonces, se saca el valor de AX. Para Y sumamos las fuerzas verticales, igualamos a 0. 0 y tenemos las fuerzas verticales, tenemos AY, tenemos RB hacia arriba, y hacia abajo tenemos la fuerza de 375 y la componente de la tensión en el lado derecho, que es 375 por 3 quintos, ¿no? Esas son las fuerzas que están actuando hacia abajo. Entonces, igualamos eso a 0 y tendremos el valor de AY. Entonces, el asunto de aplicar las ecuaciones es un asunto sumamente simple, totalmente sencillo, pero tiene que tener el soporte del diagrama de sólido libre. Entonces aquí todo lo que nos tiene que llevar a pensar, a razonar, es en hacer el diagrama de sólido libre correctamente. Si eso está bien hecho, como les decía siempre, tenemos el problema prácticamente resuelto, ¿no? Entonces, hasta hacer el diagrama de sólido libre es un asunto que hay que pensar un poco. Y luego, lo demás es muy sencillo, es aplicar 3 ecuaciones de equilibrio y listo, ¿no? ¿Alguna pregunta, alguna duda sobre este problema? Vayamos al siguiente, entonces. A algunos un poquito que les marea esto de las poleas, pero realmente los problemas de poleas son problemas muy sencillos de trabajar. Observen, aquí nos presentan un juego de 3 poleas. Hay 3 cables también. Hay un cable que parte de C, va por la polea número 4. eh, Pasa a través de la polea número 3 y nos dicen que tiene una tensión T, que es la que queremos calcular. Hay otro cable que está partiendo de la polea 4, llega a la polea 2 y llega a la garganta más externa y está amarrada aquí en el punto B minúscula. El tercer cable parte de A, va a la garganta más pequeña. Esta polea número 2 es una polea que tiene doble garganta. Se está hecho como si tuvieran unidas 2 poleas, una más chiquita y otra más grande en una sola pieza, ¿no? Igual el cable da un contorno aquí y está anclado en el punto A'. Bueno, dice entonces, las poleas unidos del sistema de cuerda y polea representada en la figura están conectadas y giran conjuntamente. Las poleas unidos y el sistema de cables, por ejemplo. Los radios de las poleas son 100 y 300 milímetros. 100 milímetros de radio para la polea pequeña aquí y
300 para la polea mayor. Como le dije, esto generalmente se fabrica en una sola pieza, ¿no? La cuerda en A dice está fija en la polea 1 en el punto A', la cuerda B en la polea 2 en el punto B'. La cuerda 3 nos dice es continua sobre la polea 3 y 4. Se viene por aquí, continua. Nos dice que determinemos la tensión T de este cable, ¿no? Y nos dicen que el valor de esa tensión es para mantener en esta posición un peso, una masa, perdón, de 225 kilogramos. Entonces, si lo queremos analizar un poquito, la tensión en una cuerda continua, cuando son poleas ideales, no cambia. Vale decir, si tomásemos por aquí, la tensión es T, si tomásemos por aquí, la tensión es T, por aquí también será T, y aquí, como vemos, es T, ¿no? O sea, es la misma tensión en toda la extensión de la cuerda. En cambio, en esta cuerda que va desde la polea 4 a la polea 2, la tensión ya no es T, menos la que tenemos por aquí, ¿no? Entonces, comencemos a hacerle un análisis haciendo un diagrama de sólido libre, polea por polea. Comencemos con la más fácil, con la más visible, que sería la tensión que está en la parte inferior, ¿no? Primero, obviamente, hacemos un diagrama, ponemos las tensiones, o sea, tensión T aquí, y a esta tensión en este cable le llamamos TB. Hacia abajo estará el peso de este cuerpo, lo calculamos como tenemos la masa, multiplicamos por la gravedad y vamos a tener su valor en Newton, ¿cierto? Entonces, si miramos aquí, fuerzas hacia arriba, igual fuerzas hacia abajo. Entonces, 2T menos T sub B, o más T sub B, perdón, igual al peso W, ¿cierto? Eso es lo que tenemos en esa polea. Verán que es una ecuación de equilibrio también, ¿cierto? Vamos ahora a la polea número 3, que es esta. Vemos que las dos ramas tienen una tensión T hacia abajo. Y hacia arriba vamos a incluirle una tensión que vamos a llamarle T sub A, que va por este cable y llega a la polea, a la polea número 1, ¿no? Entonces, si miramos el diagrama de sólidos libre para esto, su ecuación de equilibrio será 2T igual a T sub A, ¿no? O sea, fuerzas hacia abajo igual a fuerzas hacia arriba, porque la suma de esto debe ser 0. Entonces, estamos listos ahora para ir a la polea más complicada aparentemente, ¿no? Porque de buenas a primeras aquí tenemos que incluir una tensión en este cable acá, ¿no? Es una tensión que no me interesa calcular. Entonces, hacer sumatoria de fuerzas no me sirve, ¿no? Tengo que hacer sumatoria de momentos aquí, de manera que elimine esta fuerza. Si yo hago suma de momentos en un punto por donde pasa la línea de soporte de esta tensión, simplemente no me estorba para nada, no me impide hacer mis cálculos, ¿no? Entonces, fuerza por distancia, o sea, radio de la polea menor, la polea 1, por la tensión A, tendrá que ser igual al radio de la polea más grande, o sea, la tensión del radio de la polea 2, quiero decir, con la tensión T sub B. Esos son iguales, ¿no? Los radios son conocidos, uno es 100 milímetros, otro es 300 milímetros, y listo. ¿Qué tenemos entonces por conocer? Pues aparentemente aquí, como tenemos T, hemos incluido TA, hemos incluido T sub B, podemos entonces determinar los valores de esas tres si queremos, ¿no? Pero nos interesa principalmente la tensión T. Tenemos tres incógnitas y tenemos tres ecuaciones, como ustedes pueden ver. Jugando un poquitito con eso, podemos determinar cuál es el valor de la tensión T. Podemos además determinar cuáles son los valores de la tensión TA, de la tensión TB, y inclusive podríamos determinar el valor de la tensión T0 al final, pero eso no nos interesa, ¿no? Nos interesa
el valor de la tensión T, que es lo que nos plantea el problema. Entonces, de allí, de esas tres ecuaciones, jueguen un poquito con esas. Aquí, por ejemplo, 2T, aquí lo podría reemplazar con TA más TB igual W. Y aquí tienen TA y tienen TB, así que de inmediato van a tener ahí la respuesta, ¿no? El valor de la tensión T, eso es lo que nos interesa. Los problemas de polea generalmente son así, hay que hacer los diagramas con cuidado, hacer los cortes con cuidado y pues la solución es básicamente muy sencilla, aplicando criterios muy básicos, ¿no? ¿Preguntas sobre esto o dudas? Bien, veamos entonces otro más. Y tienen ustedes un soporte que está sujeto en A mediante un pasador, en B está soportado mediante una pequeña esfera y hay 3 cilindros con 500 newtons de peso cada uno. Y nos piden que determinemos las reacciones en los apoyos A y B. A, como repito, es un pasador, B es una pequeña esfera, ¿no? Podría ser un cilindro, podría ser una zapata, podría ser un balancín o balanceador, como lo llaman, y el criterio de solución es el mismo. Entonces, lo primero es fijar nuestro cuerpo de interés. El cuerpo de interés aquí es este soporte en forma de L. Sobre él vamos a hacer el diagrama de sólido libre, quiere decir, sobre él vamos a dibujar las acciones externas de todo lo que está en contacto con él. Serán que para esto no nos dan el peso ni nada del bastidor este. Entonces, no consideramos para nada eso, solamente los efectos de los objetos que están en contacto. Bien, aquí en A entonces hay un pasador, es un sistema plano, y la pregunta que me tengo que hacer para determinar la reacción de los apoyos es decir, bueno, ¿me permite este pasador, este puntito blanco, que es como si fuese un clavo pasando hasta el otro lado, me permite mover este cuerpo, este soporte en la dirección horizontal? De hecho, no me va a permitir, ¿cierto? Entonces aparece una reacción fuerza que le llamo AX. Y luego me pregunto, ¿verticalmente este pasador me permite mover este cuerpo? Tampoco, ¿cierto? Entonces aparece la reacción fuerza AY. ¿Puedo girar este cuerpo libremente? Este pasador no me impide para nada girar, entonces no aparece reacción torque por eso, ¿no? El punto B, que es el más sencillo, es una fuerza de reacción solamente, y sabemos que esa es perpendicular a la superficie de contacto, ¿no es cierto? Reemplazamos entonces la, la reacción allí, y ahora quiero que se fijen ustedes en las flechas verdes y en las flechas rojas. Las flechas azules, como decimos vulgarmente, ignórenlas, ¿no? Por el momento. ¿Por qué razón? Porque primero queremos trabajar con fuerzas horizontales y verticales, y luego cuando vamos a generar torques, el dimensionamiento que tenemos está a lo largo de la viga. Si quisiéramos manejar fuerzas horizontales y verticales, tendríamos que calcular para cada uno cuánto es horizontalmente, cuánto es verticalmente, y eso lleva tiempo, ¿no? Entonces, para no meternos en eso, primero trabajamos con fuerzas horizontal-vertical y luego trabajamos con fuerzas paralelas y perpendiculares al soporte. Entonces la solución nos va a resultar mucho más rápida, más sencilla. Lo que hacemos entonces es, ya tenemos aquí la reacción B, la flecha roja RB, la descomponemos en dos componentes, ¿no? Las componentes horizontal vertical lo hemos puesto con una flecha de color verde. El ángulo que subtiende se determina en base a este ángulo de aquí, ¿no?
Y pues ven que esta flecha roja tiene que ser perpendicular a esta línea, ¿no? Entonces, si ustedes hacen esas proyecciones, juegan con sus triángulos, van a determinar rápidamente que esta tiene 60 grados, ¿no? Y listo. Ahora sí, aplicar las ecuaciones de equilibrio. Reitero, las flechas azules aún no la tomen en cuenta. Son componentes de los pesos de cada uno de los cilindros, pero ya en situaciones de perpendicularidad y paralelismo, de acuerdo a cómo está dispuesto los brazos de este soporte. Hay un grupo de componentes que serán perpendiculares al brazo más corto y otro grupo que son perpendiculares al brazo más largo, ¿no? Bien, entonces, suma de fuerzas en la dirección horizontal tenemos a X, tendrá que ser igual a Bx, son horizontales y opuestas, o lo que es lo mismo también a X menos Bx igual a 0, ¿no? Como quieran ustedes escribirlo. No tenemos más fuerzas horizontales, tenemos ahora la sumatoria de fuerzas verticales. Tenemos a Y aquí arriba. Tenemos la componente de esta reacción. Y además tenemos los pesos de los 3 cilindros, cada uno pesa 500 newtons. Entonces, AY y BY que son hacia arriba, los pesos hacia abajo, ¿no? Lo que sería como escribir AY más BY menos 3 por 500 igual a 0, ¿no? Es lo mismo. Bien, entonces hasta ahí hemos agotado nuestra sumatoria de fuerzas. Ahora nos queda la aplicación de los momentos de fuerza. Entonces, para eso, ahora sí, lo que hacemos es descomponemos los pesos. Descomponemos los pesos, entonces ahora para nosotros lo que valen son las flechas de color azul y esta flecha roja que llamamos RB. Esas son las que ahora nos interesan. Vamos a hacer entonces suma de momentos respecto al punto A. ¿Por qué razón elegimos eso? Porque por aquí pasan dos fuerzas desconocidas, ¿no? Entonces elegimos ese punto como centro de giro y comenzamos a evaluar los torques que van generando. Miren ustedes ahora las componentes del peso que son perpendiculares al soporte nos van a generar fácilmente los momentos porque tenemos su brazo de palanca para todos, observen acá, ¿no? Y para sus componentes paralelas tendremos una única fuerza y tenemos también su brazo de palanca, ¿no? Entonces eso es lo que hay que hacer ahora y con eso tendríamos el problema seguramente resuelto, ¿no? Bien, vamos a ver entonces eso aquí. Bien, aquí entonces lo que se ha hecho es aplicar la ecuación suma de momentos en A igual a 0. Las fuerzas perpendiculares, todas tienen como valor 500 seno de 60 grados. ¿No? Las tres, ¿no? Entonces, lo que hacemos es eso. Los brazos de momento son diferentes. O sea, cada uno tiene un brazo de palanca. Esos brazos de palanca la podemos poner dentro de un paréntesis y el valor de la fuerza simplemente como un factor común afuera, ¿no? Porque uno de los momentos sería 500 seno de 60 por 225. El otro sería 500 seno de 60 por 375 y así, ¿no? Para no abarcar demasiado espacio, lo hacemos así. Y ahora la componente paralela al tramo más largo es 500 coseno de 60 grados, ¿no? Y son 3, la fuerza total la obtenemos multiplicando por 3. Son 3 componentes, cada cilindro tiene un componente. Y su brazo de momento es 100 milímetros. Bien, entonces eso va a generar torque ¿en qué sentido? Respecto del punto A, en sentido horario, ¿cierto?
Y el encargado de generar el torque que va a equilibrar a eso es esta reacción de aquí, del contacto con la esfera. Hay una pequeña reacción. Esa va a generar entonces un torque. Su brazo de momento lo tenemos también allí en el esquema, que será 450 milímetros. De ahí el único desconocido de esta ecuación es RB. Entonces, agarramos nuestra calculadora, calculamos RB y listo. Y si miramos ahora nuestras demás ecuaciones, nos vamos a dar cuenta que prácticamente con RB tenemos todo, ¿no? O sea, si tenemos RB aquí, descomponemos en sus componentes horizontales y verticales y los reemplazamos en estas ecuaciones. Bx, por ejemplo, es RB coseno de 60 grados, ¿no? By es RB seno de 60 grados. Reemplazamos eso y tenemos todos los valores que nosotros queremos en estas ecuaciones en suma de fuerzas horizontales iguales a 0 y suma de fuerzas verticales iguales a 0. Entonces siempre hay que llevar nuestra cuenta que tengamos las tres ecuaciones, no más, porque si nosotros, aparte de estas tres ecuaciones, estamos buscando otro conjunto de ecuaciones más, de hecho no va a ser ecuaciones independientes con estas tres, ¿no? Estas tres con seguridad son independientes y nos va a servir para solucionar el problema. Lo otro, nosotros podríamos generar las ecuaciones que queramos de acá, pero siempre van a ser ecuaciones que van a ser redundantes porque están relacionadas con estas, son expresiones de estas mismas, diríamos. Entonces siempre es bueno recordar cuando vamos trabajando, decir, bueno, a ver, ¿qué ecuaciones ya usé? Ya usé suma de fuerzas, voy a usar, por ejemplo, dos fuerzas y un torque. Ya, entonces, suma de fuerzas en X, suma de fuerzas en Y, y suma de momento respecto a algún punto dentro o fuera, dijimos, del cuerpo. Esa es la manera como tiene que uno llevar en cuenta qué es lo que está haciendo, qué ecuaciones está utilizando y qué ecuaciones aún puede utilizar, ¿no? Bien, a ver si tienen alguna duda por allí tal vez o alguna pregunta que quisieran hacer. Reitero nuevamente la importancia que tiene el diagrama de sólido libre. Si nosotros no podemos hacer un diagrama de sólido libre o no podemos hacerlo correctamente, vamos a tener siempre problemas en la solución de cualquier problema que se nos presente. Entonces, siempre hay que practicar bastante, hay que saber cómo son las reacciones en los apoyos para poder entonces sustituirlos adecuadamente, ¿no? Vemos un siguiente problema. Dado entonces un problema, lo primero que hay que hacer es ver y saber cuál es el cuerpo del cual necesitamos hacer un diagrama de sólido libre. Entonces aquí es evidente que las cargas están aplicadas sobre una pequeña viga horizontal que tiene un apoyo de pasador en A, un cable lo sujeta en el punto B y además sobre su longitud a 520 milímetros a la derecha de A descansa un cuerpo de una masa M2 que a su vez está conectada a través de un cable que pasa por una polea a una masa M1, ¿no? La masa M2 es mayor que la masa M2 es mayor que la masa M1. Es por eso que aparece esta configuración. La carga la está aplicando la masa M2, ¿no? Entonces, para poder saber cuál es la carga real que se está aplicando aquí en este punto donde hay un contacto, tendremos que sacar la diferencia de los pesos, porque la masa M2 genera un peso, la masa M1 genera un peso. Entonces, como están conectadas por un cable, una está jalando de la otra y viceversa, ¿no? Entonces, el peso real va a ser una diferencia de pesos. Peso mayor menos peso menor, ¿no? Ese será un peso neto
que va a estar actuando aquí. En la parte derecha hay una tensión siempre saliente. Ojo, la tensión nunca va a ser entrante a un punto. Todo el tiempo es saliente. Y tenemos su pendiente, entonces podemos descomponer en componente horizontal, vertical, y más o menos como tengo aquí el diagrama de sólido libre, ¿no? En A hay un pasador, como le dije, estamos trabajando en un plano. Las posibilidades de movimiento aquí de traslación son horizontal y vertical, y obviamente este pasador no me permite ninguno de sus movimientos, es por eso que aparecen reacciones fuerza. En el punto de contacto con la masa aparece entonces un peso, que será la diferencia de el peso de cada una de las masas, ¿no? La tensión T en el lado derecho con su pendiente 1/2, y podemos entonces determinar las componentes horizontal y vertical, que son las flechas de color verde. Si estamos usando la flecha de color verde, nos olvidamos de esta tensión de color rojo, ¿de acuerdo? Entonces, la manera de cómo determinar sus tensiones es, como decíamos siempre, como obtener primero la hipotenusa de este pequeño triángulo de catetos 1 y 2, que sería raíz de 5, ¿no es cierto? Entonces, cuando queremos la componente horizontal será el módulo que esté multiplicado por 1 sobre raíz de 5, ¿no? Y la componente vertical es también el módulo de la tensión que esté multiplicado por 2 sobre raíz de 5. Así se determinan las componentes como vimos en nuestras primeras clases, ¿no? Lo revisamos bien, que todo esté conforme, que no haya nada, que no hayamos obviado nada, ni que estemos incorporando algo que no debe estar. Entonces, si estamos seguros de eso, lo que queremos ahora es aplicar las ecuaciones de equilibrio. Y entonces, como yo le decía, pues no es cuestión de estar pensando, bueno, primero voy a aplicar suma de fuerzas, luego voy a aplicar suma de torque. Hay que trabajar por donde más fácil nos resulte, ¿no? Y muchas veces, casi siempre, resulta fácil, por ejemplo, elegir un punto por donde pasa la mayor cantidad de fuerzas y elegirlo como centro de momento, ¿no? Aquí si no consideramos las componentes de la tensión, consideramos simplemente la tensión, o sea, nos fijamos solo en la flecha de color rojo, veríamos que la mayor cantidad de fuerza desconocida pasa por el punto A, ¿no? Entonces lo que hacemos es tomar el punto A como centro de momentos y generamos obviamente, aplicamos la ecuación de equilibrio suma de momentos en A igual a 0. Tenemos entonces en sentido horario el, el peso neto por su brazo de momento, que es 520 milímetros. Si miramos ahora las flechas verdes, la componente horizontal va a pasar por A, no genera torque solamente la componente vertical de la tensión. Entonces, su brazo de momento será toda esta extensión, ¿no? Y tenemos el valor de la componente de la tensión. Aquí el único término desconocido es la tensión. Los pesos los podemos conocer, las demás magnitudes las conocemos, así es que la tensión se conoce de inmediato allí, ¿no? Ahora, si miramos nuestro diagrama de sólido libre, si hacemos ahora suma de fuerzas en X igual a 0, a X va a ser igual a la componente horizontal de la tensión, ¿no? Entonces, eso es la suma de fuerzas en X igual a 0. Y la suma de fuerzas en la dirección vertical tendremos a Y más la componente vertical de la tensión igual a el peso neto, ¿no? Entonces, la única que se desconoce allí es la tensión, o sea, la reacción, perdón, la reacción a Y. El peso se conoce, la tensión ya la hemos evaluado aquí y está listo, ¿no? No necesitamos hacer nada más. Y hay que tener mucho cuidado con la tensión, reitero, la tensión siempre tiene que ser saliente de un punto donde está anclado, ¿no?
Si hacemos el diagrama, por ejemplo, para este soporte de arriba, sería saliente. Si hacemos para el punto B, también es saliente. Así siempre tiene que actuar la tensión. Si nosotros le cambiamos eso, malogramos la solución del problema. Si tuvieran alguna duda, alguna consulta. Bien, vamos entonces a un ejemplo más por aquí. Aquí tenemos un sistema, diríamos, un poquito más, incorporando un poquito más de elementos. Ya no es una viga solita, verán ustedes, ahí aparecen dos vigas, ¿no? Y siempre la tentación natural que tenemos es darle una solución sin modificar mucho esto, ¿no? Hacer un diagrama de sólido libre de todo ese sistema. Eso requiere un poquito de experiencia o diríamos un poquito más de amplitud de pensamiento, pero con criterios lógicos. Se los muestro de esta manera. Vamos a considerar todo esto. Ya olvídense, todavía no nos metamos a esto del lado derecho, sino estamos mirando esto, explorando cómo podemos solucionar, ¿no? Me dieron este problema y estoy viendo a ver cómo lo puedo solucionar. Si lo puedo hacer así en conjunto, a buena hora, ¿no? Lo hago, pero si no, voy a tener que cortarlo así como hemos hecho por aquí. Entonces, si nosotros tuviésemos ya cierta experiencia en este tipo de manejo, decimos, bueno, aquí todas las fuerzas externas aplicadas a este sistema son verticales. Entonces las reacciones necesariamente tienen que ser verticales. No hay una componente horizontal en las reacciones de apoyo. Si yo sé eso, entonces miren, todas las fuerzas tienen brazo de momento, ¿no? Pero ¿qué pasaría si yo no estoy consciente de eso? No, mi mente aún no ha llegado a un nivel como para estar valorando eso. Entonces yo lo que voy a hacer es, digo, aquí en B van a haber componente horizontal vertical, en A va a haber componente horizontal vertical, ¿no? Y digo, por ejemplo, bueno, voy a comenzar tomando momentos respecto del punto A. Aquí en B habría una componente vertical de la reacción y una componente horizontal, ¿no es cierto? La componente vertical no hay ningún problema, tiene un brazo en momento, observen aquí, ¿no? Pero la componente horizontal no tendríamos ninguna posibilidad de poderlo utilizar porque no hay un brazo de palanca que esté dado como dato, ¿no? Entonces seguramente por ahí nos pondríamos a pensar que, bueno, no es posible desarrollarlo así, ¿no? Pero como le digo, sucede que, pues si nosotros ya tenemos alguna experiencia, ya manejamos esto bien, entonces, pues decimos, no, aquí es como si yo estoy empujando una carretilla hacia adelante. No hay ninguna necesidad de una demanda lateral, ¿no es cierto? Entonces aquí las fuerzas están actuando en forma vertical. Las reacciones entonces, o sea, lo que responden los apoyos, los que están en contacto con este sistema, tienen que reaccionar en esa misma dirección. Entonces las reacciones serían verticales. Bajo ese criterio, sí yo puedo, como le digo, solucionar este problema en forma global, esto sin tener que descomponerlo, sin tener que desarmarlo, ¿no? Pero estoy asumiendo que aún no estamos en ese nivel, estamos de repente todavía pensando, bueno, aquí hay dos apoyos del pasador, tiene que haber reacción horizontal, vertical en cada uno, y cuando me meto a tratar de determinar algo, me voy a encontrar que las componentes horizontales, por ejemplo, generan torque respecto a un punto, pero no tienen una dimensión vertical que me permita hacer el cálculo.
Entonces, si estamos aún así pensando de ese modo, pues que es lo más natural, ¿no? Recién hemos visto cómo son las reacciones en los pasadores y todo eso. No estamos mucho más allá de eso. Entonces, lo que hacemos es, no nos ponemos a llorar, simplemente cortamos la tensión, los cables y ponemos ahí las tensiones. En el cable CD o DC, como quieran llamarlo, colocamos una tensión. En el punto B, como naturalmente estamos pensando al inicio del conocimiento de ese tema, pues le ponemos sus reacciones horizontal y vertical. En el punto extremo de la barrita de esta que estamos explorando, le ponemos las fuerzas que están actuando allí. Ahí tienen dos opciones. Una es tomar el criterio de que la polea solamente es un medio que traslada las cargas al soporte o al pasador. El pasador es el que lo aplica al soporte. Entonces son dos cargas, una tensión T aquí en el lado izquierdo, una tensión, perdón, una fuerza F en el lado derecho, una fuerza F en el lado izquierdo, las dos verticales hacia abajo, se van a reemplazar por una sola acá, ¿no? Ahora si dicen, bueno, no, no me satisface, eso no lo veo así, yo quiero ponerle la polea, pues póngale la polea. Entonces esta fuerza se trasladará a la fuerza F, simplemente, no 2F sino F, se trasladará un poco más a la izquierda, acá estará la polea y en el extremo de la polea estará la otra fuerza F, ¿no? Los efectos que genera va a ser lo mismo. Aquí, si observan ustedes, ya puedo notar con total claridad que la reacción horizontal aquí va a ser cero, ¿no? Porque no hay ninguna otra fuerza que tenga que equilibrar. Entonces, para que haya equilibrio, necesariamente esa debe ser cero. Si eso hubiese sido algo que pudiéramos haberlo notado al inicio, entonces lo podemos trabajar en conjunto, esto sin tener que dividirlo como hemos hecho acá. Bueno, como esto es lo más natural que nosotros seguramente hacemos, como estamos conociendo nuestra clase versada sobre esto recién, pues esta es la manera más fácil también de poderlo resolver, ¿no? Entonces, lo que hacemos aquí ahora es aplicamos las ecuaciones de equilibrio para este sistema. No olviden que hay tres ecuaciones, sumatoria de fuerzas y sumatoria de momentos. Así es que si vamos con la sumatoria de fuerzas en X, de inmediato Bx va a ser cero, es la única fuerza horizontal. Vamos a las fuerzas verticales, tenemos la fuerza de 300 newtons, la tensión DC ambos hacia abajo, la fuerza de 2F también hacia abajo, la fuerza BY hacia arriba, ¿no? Entonces, una fuerza positiva y tres fuerzas negativas. Y eso debe ser igual a cero, ¿no? El criterio que manejamos para los momentos nos dice que debemos elegir un punto por donde pasa la mayor cantidad de fuerzas desconocidas. Estoy suponiendo yo que tal vez hubiésemos comenzado por ahí, entonces aún no sabríamos, o tal vez no nos hemos dado cuenta que Bx es cero. Entonces utilizamos ese punto porque por allí pasan fuerzas desconocidas, ¿no? Entonces hacemos suma de momentos en B, tendríamos un torque horario provocado por la fuerza 2F y un torque antihorario provocado por estas dos que tenemos aquí, la carga de 300 newtons y la tensión CD. Entonces, lo que hacemos es generar esos torques. Vamos a ponerlo mejor para que se pueda visualizar más convenientemente esto. Vamos a ponerlo mejor allí, creo que es mucho más didáctico. Ahí están entonces la suma de los momentos, están equilibrados, momento horario y momento antihorario, ¿no? Si simplificamos esto, de aquí nos saldría una ecuación, la tensión CD menos dos veces el valor de la fuerza, igual 300 newtons. Nos quedamos entonces con esa ecuación y
hasta allí hemos podido trabajar. Vean ustedes, hemos agotado las 3 ecuaciones de equilibrio. Entonces, no intentemos estar haciendo otra cosa con este mismo sistema. Nos vamos ahora a este otro diagrama, de la viga inferior aquí. Ese diagrama corresponde a esta viga. Reacciones en A. Se supone también que aún somos principiantes aquí, no conocemos mucho de esto, entonces lo natural es en A debe haber reacción horizontal vertical, ¿no? Entonces, de hecho, otra cosa que tenemos que tener en cuenta es, así yo sea un experto en estos manejos, cuando yo hago el diagrama de sólidos libre de esto, tengo que poner, si el pasador está allí, tengo que poner sus 2 reacciones de apoyo. No puedo ponerle una, porque cualquiera que ve un esquema y no ve el dibujo original, si yo pongo solamente una fuerza aquí, pensaría que esto está apoyado en este lado en un rodillo, o en una zapata, o en una esfera, o en un balanceador, en algo así, ¿no? No en un, no en un pasador. Aun cuando la fuerza X evidentemente sea cero, pero el diagrama de sólido libre para el pasador tiene que ser así con sus 2 componentes. No se olviden. No por el hecho que ya me di cuenta que aquí solo va a haber una reacción que va a ser vertical, voy a obviar en el diagrama la reacción horizontal. Se tiene que poner allí porque al mirar el diagrama tenemos que reconocer de que aquí hay un pasador en el punto A y bueno, en las otras dos, la tensión en un cable, una carga aplicada y al otro lado una fuerza aplicada también a través de un cable, ¿no? Eso es fácil de visualizar, pero como repito, si obviar aquí el AX, yo podría imaginar que esta viga no está instalada de esa manera, sino que simplemente está apoyada tal vez en una superficie lisa, ni siquiera en una esfera ni nada, ¿no? Y eso es incorrecto, como podemos ver, ¿no? Bien, entonces, una vez que vemos ya nuestro diagrama y chequeamos bien y encontramos que está completo y está bien hecho, entonces aplicar las ecuaciones de equilibrio nuevamente. Sí, para cada parte del cuerpo que yo lo separe, vale la aplicación de las 3 ecuaciones de equilibrio. Algunos de mis estudiantes, lo que hacían, algunos de ellos, por ejemplo, dábamos un cuerpo, lo desconectaban en 2 partes y solamente querían utilizar 3 ecuaciones de equilibrio, ¿no? Se usa para cada uno de los diagramas se utilizan las 3 ecuaciones de equilibrio. Y entonces, sumatoria de fuerzas horizontales aquí, a X es la única que hay, entonces debe ser 0, ¿no? Fuerzas verticales, tenemos hacia arriba a Y, tenemos la tensión en CD y tenemos la fuerza F. Hacia abajo, simplemente la fuerza de 500 newtons, que será la que se encargue de equilibrar esto, ¿no? Ya tenemos entonces usada sumatoria de fuerza en X, sumatoria de fuerza en Y. La única ecuación que me queda por, manejar es la sumatoria de momentos en, respecto de un punto cualesquiera, y el criterio nos dice que debe ser por aquel punto por donde pasa la mayor cantidad de fuerzas desconocidas. Y aquí es el punto A, ¿cierto? Alguien probablemente dirá, pero ya descubrimos que AX es cero, entonces, ¿por qué usamos ese punto? Estamos en la suposición de que tal vez pudiéramos haber comenzado con esta ecuación con sumatoria de momentos, porque la mayor parte de veces comenzamos con esto, ¿no? Entonces, si comenzamos con esto, aún no, tal vez no nos hemos dado cuenta que X es cero. Entonces, bajo esa sospecha, bajo esa suposición es que va este manejo, ¿sí? Entonces, si aplicamos la suma de momentos en A, tenemos en sentido antihorario, tenemos una fuerza, la tensión CD, su brazo de momento 300 newtons, y la fuerza F, que tiene su brazo de 600 milímetros. En sentido opuesto, hay la carga de 500 newtons y su brazo de momento es 300 milímetros. Desde ahí, entonces, tenemos otra ecuación, observen, que relaciona
estas mismas variables, tensión y fuerza F. Tensión CD, fuerza F. Dos ecuaciones para dos incógnitas. La matemática nos dice que eso es pan comido, ¿cierto? Entonces, reitero otra vez, es muy importante que ustedes practiquen hacer el diagrama de sólido libre. En eso podría servirles un poquito esto que acabamos de ver hasta aquí como ejemplo de clase. Seguirlo paso a paso desde el comienzo, de paso como presentan un informe de estos, los que quieran, ¿no? Los que si no, revísenlo paso a paso y vean por qué hemos hecho cada cosa. Y por allí van a tener ideas como para poder hacer un diagrama de sólido libre de forma rápida, de forma correcta. Son pocos criterios que hay que utilizar, ¿no? Ya en la próxima semana sí vamos a hacer una práctica referente ya al equilibrio en el plano y también en el espacio tridimensional. Ahí veremos problemas un poquito más variados con tal vez entre comillas un poquito más de nivel. No soy muy partidario de eso de que los problemas tengan mayor o menor nivel, ¿no? Siempre depende de la forma como nosotros lo enfrentemos. Si nosotros queremos desarrollar un problema y no tenemos los criterios básicos, siempre va a ser difícil, ¿no? Pero si tenemos los criterios básicos, va a ser relativamente fácil. Entonces, eso desvirtúa un poco de decir, bueno, hay problemas de un nivel alto. Puede ser tal vez que tenga más contenido o menos contenido, pero no más allá de eso, ¿no? Entonces, lo que queda en este problema pendiente es encontrar los valores de la tensión CD y la fuerza F, jugando con esas dos ecuaciones que acabamos de determinar allí, ¿no? Bien, jóvenes, entonces eso ha sido todo por ahora. Yo quiero pasarles un formatito para que ustedes puedan registrar su asistencia y estaríamos poniendo